agradeciendo sobre todo tu presencia y la puntualidad. Vamos a dar inicio a esta presentación de resultados del proyecto de investigación que dirige el economista César Freire, PhD, y con su equipo de investigación conformado por Fernando Callegón y por la doctora Gabriela Hurtado, con su asistente de investigación, la ingeniera Josephine Prado. ¿Sí? Para nosotros es un gusto que ustedes estén aquí y puedan acceder a los resultados que nos va a compartir el doctor Freire acerca de su investigación, análisis de la conformación del capital accionario y su relación con la productividad en empresas grandes para diseñar un modelo de gobierno corporativo enfocado al comportamiento de los accionistas. El doctor Freire ha venido ya varios años investigando, sobre todo en estos aspectos relacionados a la gobernanza corporativa. Así que, doctor, por favor, el escenario es suyo, compártanos sus resultados. Sí, buenos días con todos, gracias por su asistencia. Quisiera al inicio mencionar un poco cómo ha ido evolucionando toda esta trayectoria de investigación en el área de gobierno corporativo, y lo mencionó un poco Gerson cuando indicaba que ya este tema de gobernanza corporativa se había ido estudiando ya desde hace algunos años atrás, y en sí pues desarrollamos varias partes, digámoslo así, ¿no? A empresas listadas al inicio en el mercado de valores, que ya tenían un esquema regulatorio y quizás se les impulsaba un poco más las prácticas, las buenas prácticas de gobierno corporativo, y por otro lado las empresas no listadas, ¿no? Es decir, aquellas que no estaban registradas en el mercado de valores y que en sí también tenían que aplicar normativa de buen gobierno corporativo, pero no necesariamente las estaban aplicando. Y justamente dentro de este grupo encontramos un nicho de investigación y también ciertas brechas en la parte teórica, ¿no? Y dentro de este grupo, pues se comenzó a estudiar ciertos roles importantes como la dualidad que puede existir entre la gerencia, entre el CEO y el presidente del directorio, la independencia también que a la final existe entre los miembros del directorio, y ahora en esta investigación pues tratamos de incluir o abarcar un rol más de lo que implica el gobierno corporativo, que tiene que ver con características propias de los accionistas, ¿no? Entonces, justamente por eso presentamos en esta ocasión en sí una relación, digamos, econométrica que puede existir entre características propias de los accionistas y la productividad. Entonces, primero partimos de una problemática que está básicamente entre la estructura accionaria en sí, la estructura cómo está conformado el capital de una empresa y la productividad como tal, y adicional a esto, lo que pasa a nivel mundial, ¿no? Y esto nos trae mucho a reflexión lo que pasó, por ejemplo, en Asia en el año 97, la crisis asiática, también lo que pasó en el año 2007, la crisis americana, la crisis de Enron, lo que pasó en el año 2008, 2009, que implica la crisis financiera, donde hubieron participantes importantes a nivel de multinacionales y empresas en Estados Unidos, pero también nos lleva a una realidad local, ¿no? ¿Cómo olvidar lo que pasó en el año 2008, 2009, crisis financiera, ¿no? Y estos hechos que pasaron a nivel internacional y a nivel local tienen una característica importante, que es la poca regulación como tal, ¿no? Y no solamente la poca regulación, sino también la transparencia, quizás en algunos casos algo de fraude, no ser transparente con la información financiera. Recordemos que uno de los principales afectados dentro de malas prácticas de gobierno corporativo son los accionistas, ¿no? Porque al final tú trabajas con información que proviene de la parte financiera y que está regularizada, debe ser transparente. Hay varias instituciones que tratan de formar parte de esa transparencia. Imagínate si esto está corrupto, la información que proviene, la información financiera como tal, que llega a la parte del inversionista es sesgada, y eso hace que en términos financieros tomes una mala decisión y puede ocasionar no solamente quiebras individuales, sino quiebras de sistema, como los eventos que les estaba mencionando, ¿no? Y justamente de esto trata toda la problemática, todo lo que ha venido pasando, y esto abre en sí una brecha de investigación
en el Ecuador, ¿no? Tratar de entender que la evidencia en investigación dentro de estas áreas que les estoy mencionando es limitada y poco profundizada en la parte del contexto ecuatoriano, ¿no? Pasemos. Ok, entonces eso hace que surja la necesidad de esta investigación y se planteen los siguientes objetivos, ¿no? Un primer objetivo macro, poder analizar la conformación del capital accionario, la caracterización como tal, y cómo esto se relaciona con la productividad global, digamos en este caso. Una productividad general que está representada por la productividad que proviene en sí del factor trabajo y una productividad que proviene del factor capital, y la productividad que proviene también de lo no observable, es decir, una productividad que surge de un modelo conocido como los residuos de Solow. Esto lo vamos a abarcar en 3 objetivos específicos. El primero, que incluye una caracterización de cómo está la parte accionaria, cómo se ve en el panorama del Ecuador, en las empresas grandes. Otro en el cual tratamos de analizar en sí la productividad. Y un tercero donde vinculamos a partir de un modelo econométrico de data panel, cómo se podrían relacionar estas variables, y en base a esto, pues finalmente poder incorporar ciertas recomendaciones, ciertas propuestas para impulsar mejores prácticas de buen gobierno corporativo. ¿Ok? En cuanto a la relevancia, la justificación teórica y metodológica como tal, lo mencionaba al inicio, este tipo de estudios en mercados emergentes es muy limitado, ¿no? Y la mayoría de estos estudios te llevan a poder analizar aspectos de buen gobierno corporativo como conformación de directorios, por ejemplo, caracterización del capital, caracterización accionaria, también otros mecanismos de transparencia, pero la mayoría lo realiza sobre desempeño financiero, ¿no? Y en esta ocasión, pues ya no abarcamos únicamente el desempeño financiero, sino que involucramos otra variable muy relevante que surgió posterior al COVID, que es la productividad como tal. Es decir, no enfocarnos directamente en la generación de valor financiero, sino en la generación de valor a largo plazo, que puede estar impulsada por la productividad. Adicional a esto, pues tenemos una justificación metodológica. La mayoría de las investigaciones tratan de enfocarse, digamos, en un momento dado, es decir, en lo que conocemos como corte transversal. En esta ocasión, pues tratamos de ver no solamente el comportamiento de empresas grandes, sino que también mezclamos la evolución a lo largo del tiempo y construimos lo que se conoce como un panel, es decir, un dato de panel que trata de involucrar estas 2 variables que son relevantes a nivel de gobierno corporativo. Y básicamente de esto se trata la parte teórica, bueno, y la metodológica también, algo importante, ¿no? Se suele medir la productividad en sí basado en 3 factores, ¿no? Un factor que es la que proviene de la parte de trabajo, otro factor que es la que proviene de la parte capital, y otro que es lo no observable, que está basado en modelos de residuos de Solow, pero en esta ocasión quisimos estandarizar y crear un índice que capture información de estos 3 momentos y pueda ser representado como un solo índice de productividad. Entonces, esas son, digamos, las innovaciones en cuanto a relevancia teórica y relevancia metodológica en sí. Ok, y bueno, en la parte teórica habían cosas importantes, digamos, unos conceptos que tenemos que tener claros. Aquí, en la parte de gobierno corporativo, se analiza criterios de propiedad concentrada y se refiere básicamente a la participación que puede tener un accionista. Digamos, un accionista, pueden haber muchos accionistas en una empresa, pero hay un accionista que posee la mayoría de las acciones y eso se va a ver representado en un porcentaje, que básicamente simboliza la propiedad concentrada. La otra variable es una variable que implica accionistas institucionales y básicamente se trata de sociedades o una empresa que representa un grupo de accionistas como tal y por lo tanto puede ejercer, digamos, mayor monitoreo, influir un poco más en la decisión que puede darse dentro de una asamblea de accionistas. Y hay otra variable que es la de insider ownership, y aquí básicamente es el rol que puede tener un accionista, ¿no? Dentro de este mercado
es muy relevante esta variable dentro de un mercado ecuatoriano donde se puede observar a muchas empresas que funcionan bajo un esquema familiar, ¿no? Es decir, aquí según estudios previos, y esto es un dato importante también, 9 de cada 10 empresas, por lo menos 9 de cada 10 empresas tienen una característica de empresas familiares, ¿no? Y básicamente este indicador lo que implica es eso, tener un accionista que actúa con un rol dentro de la parte administrativa. Y no solamente dentro de la parte administrativa, sino que tiene que estar dentro de la alta gerencia, de quien toma las decisiones como tal. Y bueno, a partir de toda una revisión de literatura, se estructura una brecha de conocimiento que básicamente tratamos de entender que antes de COVID se analizaba el impacto de aspectos del gobierno corporativo sobre la parte financiera. Sin embargo, posterior a esto, existe algo que se conoce como extracción de valor. Es decir, se daban cuenta las empresas que para tratar de aguantar la situación COVID, pandemia, donde los ingresos cayeron mucho, hubo una extracción de valor por parte de las empresas. Por ejemplo, sacrificaban rubros como capacitaciones, sacrificaban rubros como incentivo tecnológico, innovación, y eso al final lo que hacía era tratar de mermar tus gastos, tus utilidades quizás mejoraban, pero había un sacrificio de mediano, largo plazo, y ese sacrificio lo veías, por ejemplo, impactado en la productividad. Y a esta situación como tal se la mencionó, se la llamó como extracción de valor, que justamente nuestro modelo econométrico, al finalizar, lo vamos a presentar, incorpora o tiene como resultado, confirma esta extracción de valor que se presentó dentro de estos periodos, dentro del periodo 2022, 2021, 22 y inicios del 2023. ¿Ok? Entonces, en esta ocasión partimos sobre eso y aportamos a esa brecha de conocimiento para poder generar, digamos, más información importante dentro del gobierno corporativo. Ok, aquí viene algo muy importante, porque ¿de dónde sacamos la información para poder realizar todo este análisis? Y tenemos información de la Superintendencia de Compañía, ¿no? Inicialmente tú cuentas con una data y esa data por año puede estar representada por 70.000, 80.000 observaciones que tiene alrededor de 500 columnas, cada columna representa un plan de cuentas y eso quizás te sirve para poder analizar aspectos financieros, indicadores financieros como tal, pero cuando tú manejas una data, digamos, un poco extensa, esta data contiene ciertos problemas, ¿no?, que tú vas analizando. Por ejemplo, puedes darte cuenta que existen empresas que registran ingresos ceros, pero que tienen una vida de 5 años, 6 años. Entonces te encuentras con empresas que tienen un nivel de ingresos importante, pero que en registro de activos es cero. Entonces te encuentras también empresas que a la final tienen ingresos altos, tienen activos altos, pero a la final la presencia del factor trabajo es nula, es cero, es 1, es muy bajo, ¿no? Y te puedes encontrar con inconsistencia que a la final puede poner en duda la veracidad de esa información financiera, ¿no? Y aquí viene una primera parte que es tratar de filtrar y, digamos, en términos estadísticos, limpiar la data. Entonces limpias la data para tratar de centrarte con una data que una data que sea más pura, una data que sea más tratable en términos estadísticos. Ahora, las buenas prácticas de buen gobierno corporativo también implica el poder centrarse en una empresa grande. ¿Por qué en una empresa grande? Y esto también es algo importante, porque implementar un buen gobierno corporativo es un proceso que puede generar un costo, y quizás una empresa pequeña, una microempresa, no puede soportar costos que quizás son un poquito altos para poder implementar de manera eficiente un gobierno corporativo. Y eso hace que nuestra investigación como tal se centre en empresas grandes exclusivamente. Y finalmente, pues se realizó un filtro de empresas que generen ingresos más allá de 5 millones de dólares y que tengan más de 200 trabajadores aproximadamente. Y otro de nuestros intereses es, en términos de regresión de datos de panel, es poder generar un panel balanceado
y esto implica que las observaciones a lo largo del tiempo contengan la misma información, ¿no? Y eso implica quizás un ajuste mayor sobre la data para tratar de garantizar el balanceo del panel, como les mencioné, y esto implica que se incluya otra variable adicional, y es la presencia de activos para poder filtrar, y estos activos estén por encima de 4 millones de dólares, ¿no? Entonces, esas son las características poblacionales de nuestra data, y eso implica que finalmente trabajemos con alrededor de 500, en un primer momento, con 521 empresas. Posterior a esto se generó un filtro para poder ajustar el panel, y entre los 2 años, los 2 periodos que se analizaron, se terminaron registrando 921 observaciones, ¿no? Podemos observar también que la mayoría de esta información proviene de la costa y de la sierra, y las provincias exactamente serían Pichincha y Guayas, que fueron las más representativas en esta recogida de información como tal. Entonces, inicialmente, como les mencioné, se realizó ese proceso de depuración de data para tratar de tener, digamos, aunque es una data dura, es una data que proviene de fuentes secundarias, que es validada oficialmente por el Servicio de Rentas Internas, y también validada por un proceso de auditoría interna, y también validada por auditoría externa cuando subes como requisito dentro de las transparencias de la Superintendencia de Compañía. Hay que hacer igual este ajuste. Se balanceó el panel y se trató de hacer ajustes de la data en términos de transformaciones matemáticas para garantizar ciertos supuestos que exige la parte econométrica como tal para poder ajustar de manera adecuada el data panel. Y se utilizó dentro de el modelo, se utilizó un modelo de datos de panel como efectos fijos, y para la extracción en sí de un índice de productividad que capture la información de los 3 indicadores, se trató de condensar con un análisis factorial, un análisis factorial confirmatorio en este caso. ¿Ok? Hubieron algunas variables importantes dentro del diseño de este estudio como tal, ¿no? Y hubieron variables que fueron tratadas solo bajo una perspectiva descriptiva, y otras variables que sí pudieron ingresar al modelo econométrico como tal. ¿Y cuáles eran esas variables? Por ejemplo, teníamos una variable que representaba la presencia de un inversionista institucional, por ejemplo. Cuando hay un inversionista institucional, por lo general no varía a lo largo del tiempo. Entonces, si tú incluyes una variable dentro de un modelo de regresión que no tiene variabilidad, varianza como tal, entonces eso puede generar pérdida de la capacidad del modelo. Asimismo, otra variable que implicaba la presencia de un accionista administrador, la presencia de un inversionista extranjero dentro de una estructura local, y la transparencia como tal. Entonces, estas variables como tal, que fueron tratadas como variables binarias en sí, solo se validaron bajo un proceso, digamos, estadístico sencillo, descriptivo, ¿no? Y se aplicó una prueba, conocen una prueba T, para poder analizar las diferencias que pueden existir bajo 2 escenarios. Y las variables que finalmente intervinieron en el modelo econométrico como tal fueron la salud financiera, la participación del accionista, el ROA como un indicador de beneficio del accionista como tal, la productividad que puede generar el factor trabajo, la productividad que puede generar el factor capital, y también la productividad que proviene de lo no observable. ¿Ok? Sigamos. Y finalmente, pues tenemos aquí ciertos datos importantes en base a los objetivos mencionados inicialmente. Características importantes, podemos ver, por ejemplo, que existe un promedio de participación del accionista mayoritario de un 75.8% aproximadamente, y dentro de estas empresas que se analizaron, el 63% tienen accionistas que generan algún tipo de función administrativa. Es decir, de cada 10 empresas que tú puedas observar,
por lo menos 6 de esas 10 empresas contienen administradores que tienen esa característica accionaria. La mayoría dentro de estas empresas analizadas, la mayoría, 8 de cada 10, son consideradas sociedades anónimas. ¿Ok? Bueno, dentro de todas estas empresas se analizó la presencia de accionistas institucionales como tal y el 67.95% contenían presencia de accionistas institucionales o algún tipo de sociedad que represente accionistas como tal. Y el 34.74% de empresas tienen accionistas extranjeros, ¿no? Y vamos a ver más adelante que el hecho de tener accionistas extranjeros como tal, probablemente por un factor no observable que puede ser su cultura, esto de aquí genera algún tipo de impacto sobre la productividad global, no solamente la productividad del trabajo y la productividad capital. Sigamos. Ok, algo importante también de la parte del accionista es su salud financiera. Podemos ver que dentro de las empresas analizadas, la mayoría genera un ROA de alrededor del 9%, un margen neto promedio de alrededor de 7.4%, ¿no? Sigamos. Ok, y dentro de la productividad laboral se puede dar cuenta que dentro de las empresas la productividad del factor laboral es realmente alta, ¿no? Estamos hablando de una productividad laboral promedio anual de $124,000 y la productividad que representa en este caso los activos como tal es una productividad que representa 5 veces su nivel de activos fijos, es decir, una productividad de activos fijos de 5.07, ¿no? Bueno, se extrajo finalmente un análisis factorial. Este análisis factorial capturó el 60% de la varianza basado en este modelo diseñado de estos 3 indicadores que les mencioné inicialmente. Sigamos. Adicional a esto, pues se puede observar aquí en esta gráfica qué tanta relación podría existir entre la productividad del factor laboral y la productividad del factor capital. Y podemos tener una primera observación, un primer orden de relación que existe entre estas variables, y la relación es relativamente mediana, con presencia de ciertos valores que pueden considerarse atípicos en la serie, ¿no? Y producto de eso, pues vino todo este ajuste de la data como tal. Digamos. Ok, entonces, dentro de la tercera parte, teníamos poder relacionar estas 3 variables, y justamente esta era la hipótesis de investigación, ¿no? Poder testear o argumentar o poder rechazar la posible relación que puede existir entre características de los accionistas y la productividad como tal. Entonces vamos a ver en términos estadísticos si en realidad podemos rechazar o no podemos rechazar esa hipótesis de investigación. Por ejemplo, la salud del accionista, la salud financiera del accionista, vemos que tiene un coeficiente, bueno, que no es interpretable por los ajustes matemáticos que se realizó, pero sí su signo como tal, ¿no? Es decir, si la salud financiera del accionista incrementa, entonces esto tiende a tener un impacto positivo sobre la productividad general de la empresa, ¿no? Y esta relación resultó ser significativa al 1% de significancia, asimismo con la participación del accionista, ¿no? Si la participación del accionista tiende a incrementarse un poco más, esto incrementa la capacidad de monitoreo, el rol que hace el accionista como tal, que tiene, no es lo mismo un accionista que tenga un 1% de participación a un accionista que tenga un 30% de participación. Esto hace que incremente su rol de monitoreo. Y esta relación pues resultó ser significativa al 1%. Y finalmente pues tenemos
el ROA como tal, el ROA del accionista y este ROA del accionista resultó tener una relación inversa, digamos, es decir, el ROA comienza a tener aumento y eso hace que a la final la productividad caiga, y aquí viene el concepto de extracción de valor, ¿no? Y justamente recordemos que una de las principales cuestiones, digamos, en la posterior al COVID fueron los ajustes financieros que hicieron las empresas, ¿no? Muchos ajustes financieros que incluyeron digamos, retroceso en gastos como capacitación, retrocesos en gastos como consultorías que iban dirigidas a tratar de impulsar la productividad, y esto generó en el corto plazo un impacto positivo porque hubo extracción de valor por parte de los accionistas. Es decir, hubieron mayores utilidades, eso implica manteniendo un payout constante, implica mayores dividendos y hubo un beneficio para el accionista, pero posterior a esto, pues hubo un sacrificio de la productividad en el mediano y largo plazo y eso implicó una extracción de valor, ¿no? Al inicio mencionamos otras variables que a la final fueron tratadas de forma descriptiva, ¿no? Y que a la final ayudaban a analizar si es que implementarlas puede ser significativa en términos de mejorar la productividad. Y estas variables son la presencia, bueno, de las 4 variables que se analizaron, 2 variables resultaron significativas al 5%. Estas variables es la presencia de accionistas institucionales, ¿no? ¿Qué significa esto? No es lo mismo tener un accionista con una participación de 1%, o muchas veces tú te encuentras con una empresa cuyo accionista mayoritario tiene un 99% de participación y el 1% lo tienen 1000 personas. Entonces, esa participación que tiene cada una de estas 1000 personas no le da poder de decisión a la final dentro de una junta de accionistas, dentro de una junta directiva, y que esto a la final vaya a impactar sobre la productividad. ¿Okay? Entonces, cuando tienes un inversionista institucional, este inversionista recoge a estos accionistas minoritarios, y esos accionistas minoritarios, como tal, tienen un mayor peso representado por este inversionista institucional que tiene no solamente mayor capacidad, mayor conocimiento, sino que tiene mayor fuerza para generar monitoreo sobre las decisiones. Y lo otro es la transparencia. Este también es un rol que tuvo una significancia importante, un impacto positivo. Las empresas con transparencia, que generaban un poco más de transparencia e información financiera como tal, pues resultaron con un mayor impacto en los niveles de productividad, ¿no? Sigamos. Ok, y justamente sobre esto trató la investigación, ¿no? Poder generar la relación entre estas variables respaldadas por algunos autores, la mayoría en el caso de generar más control, incrementa productividad, la extracción como tal, pues castiga la productividad en el mediano y en el largo plazo, y quizás las reinversiones como tal, y la generación de beneficios, o la salud financiera como tal del accionista, pues puede generar productividad también. ¿Ok? Entonces, para tratar de resumir ciertas conclusiones importantes, primero, el poder realizar una extracción de un índice que representa la productividad general, se estimaron índices importantes con ajustes estadísticos, la estructura de propiedad, la riqueza y participación del accionista son positivas, pero la parte del beneficio extraído como tal puede ser perjudicial a nivel de mediano y largo plazo. Algo importante también de concluir aquí es que el panorama empresarial ecuatoriano se caracteriza por una alta concentración de propiedad, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones propias dentro de un gobierno corporativo como tal? Primero, tratar de establecer, existen en muchas empresas algo que se conoce como comités de retribuciones, que tiene algo que ver con
la productividad laboral, que está enfocada mucho al ingreso que tiene cada trabajador, pero ahora también establecer un comité de productividad para evitar, por ejemplo, estos costos, porque la extracción de valor es un costo que uno termina pagando en el mediano o largo plazo. Integrar métricas, ¿no? KPI sobre variables que resultaron ser relevantes para el impacto de la productividad, en este caso la salud financiera, la participación de los accionistas como tal. Y adicional a esto, pues fomentar participación activa dentro del rol de accionistas administradores y poder implementar un monitoreo dinámico de este indicador de productividad global que recoge todas las dimensiones de la productividad que mencionamos en un primer momento. Sigamos, por favor. Y finalmente, sobre esto trata la propuesta de investigación, ¿no? Poder en primer momento establecer un comité de productividad y reinversión accionaria dirigido a fomentar la productividad, poder identificar KPIs claves y establecer este monitoreo que puede ser realizado en el corto y mediano plazo. Y finalmente, pues bueno, esta investigación trató de incorporar ciertos productos de investigación en revistas científicas y el producto final implica tres publicaciones científicas, ¿no? Las dos primeras publicaciones científicas ya fueron publicadas en dos revistas indexadas en Data Scopus, y una tercera revista pues también en Data Scopus está siendo procesada, ya tiene su carta de aceptación y está próxima a ser publicada en la revista. Muchas gracias. Agradecemos la presentación del doctor César Freire de investigación. Vamos a pasar con algunas preguntas. Y de pronto aquí en la sala hay alguien que quiera hacer una consulta. Caso contrario, en el Zoom hay una pregunta que plantea el economista David Cuello. La pregunta dice, ¿qué riesgos se derivan de tener un accionista mayoritario con ese nivel de participación accionaria media? 75,8% de participación promedio. En sí, cuando tú tienes un accionista con participación alta, esto hace que el poder de decisión se concentre en una sola persona, ¿no? Y eso tiene un costo, digamos, es un arma de doble filo, ¿no? Porque al final, si este accionista tiene capacidades, digamos, altas, tiene valor en su conocimiento, pues puede generar digamos, un efecto importante, ¿no? Y positivo a nivel empresarial. Pero ¿qué pasa si tú tienes un accionista que quizás carece de ciertos aspectos claves para el direccionamiento estratégico? A la final puede tomar decisiones un poquito sesgadas, ¿no? Es por eso que si bien tener una participación accionaria, digamos, medianamente alta es importante, cuando tú tienes una participación que ya bordea el 98-99%, te limitas mucho de empoderar mejores decisiones. Es más, cuando nosotros analizábamos el efecto por partes, ¿no? El efecto quizás de accionistas que tengan participaciones muy altas, este efecto quizás era menor sobre accionistas que tenían una participación de nivel medio. Entonces, de todas formas, las decisiones hay que diversificarlas, ¿no? En este ambiente de gobierno corporativo no es lo más recomendable que las decisiones sean avaladas por una sola persona, sino más bien por un grupo, digamos, multidisciplinario en sí. Por supuesto, muchas gracias. Tenemos dos preguntas. ¿Puede dar Félix Carrera? No, pueden continuar porque las mías son técnicas. Ok, perdón. Bueno, en primer lugar, felicitar al equipo de investigación, es un trabajo muy interesante, sobre todo porque en Ecuador, dentro del gobierno corporativo, la mayoría de las empresas son familiares. Entonces, esto genera ciertos comportamientos, sobre todo en el mercado bursátil ecuatoriano. Específicamente, la pregunta sería ¿qué incidencia consideras que tiene el gobierno corporativo en que las empresas emitan acciones dentro del mercado? Porque sabemos que en el país hay muchas empresas que están en mercado de valor, no en una de las consultas que
que a veces tengo con los clientes y nos unimos, y es que el gobierno corporativo, esta empresa familiar, no permite o no está tan... O sea, el tema ahí es un tema cultural. Entonces, ¿cómo consideras que podemos incluso captar esto dentro del modelo económico cuando es algo más cultural? Porque las empresas en Ecuador, lamentablemente, estas están un poco adversas a la emisión de acciones. Financiarse por el patrimonio lo ven incluso completo. Entonces, ¿qué incidencia consideras que podría existir ahí? Muchas gracias una vez más, felicidades al equipo, es muy interesante, con modelos económicos que realmente van a aportar bastante a la literatura, porque justamente en temas de investigación económica en el cual también me encuentro, no hay mucha literatura del gobierno corporativo, del capital accionario y peor del mercado bursátil. Muchas gracias. Ok, el camino es ese, ¿no? A la final, empresas que no están listadas en el mercado de valores tienen un comportamiento distinto a empresas que están listadas en el mercado de valores. Quizás aquellas que están registradas en el mercado de valores tienen, digamos, mayor ímpetu o mayor deseo de tener financiamiento a partir de la venta de acciones como tal, ¿no? Pero aquellas empresas que no están listadas son un poquito más digamos, recelosas a la hora de enajenar su propiedad. Bueno, al final eso implica la venta de acciones. Es algo de cultura, es algo de entender que la empresa es una persona jurídica, ¿no? Y como tal tiene que generar valor en el largo plazo. Y una de las características para poder generar valor en el largo plazo es la transparencia como tal. Entonces, ser transparente, tener una estructura ordenada, generar auditorías, dar información al mercado del valor que te genera tu empresa a través de un precio de acciones, eso es relevante para mantener en funcionamiento a la empresa como tal, a lo largo de los años, ¿no? Entonces, ese es el primer, digamos, una primera recomendación a estas empresas que no están listadas y que al final son un poco recelosas para poder distribuir su propiedad familiar como tal, es poder pensar en generar valor en el largo plazo, es decir, el familiar muere, pero la empresa no, la empresa tiene que seguir subsistiendo y un aspecto muy importante para que siga subsistiendo es que el mercado te valore como tal y la valoración del mercado está sobre la valoración de las acciones como tales, el precio de la acción. El 63 de accionistas están enrolados como administradores. Bajo tu experiencia y criterio, ¿cuánto implica eso en la productividad de la empresa que estos accionistas estén enrolados en la parte administrativa de la empresa? Bueno, tiene dos apreciaciones. Primero, a veces tener a una persona administradora, solo por el hecho de ser familiar, puede ser, no necesariamente es la mejor elección, porque quizás hay otros aspectos o características que se pueden usar para tratar de contratar. Por ejemplo, formación académica, experiencia, ciertas competencias que no necesariamente involucran a un familiar. Pero por otro lado, ¿quién mejor que uno mismo para cuidar sus recursos? Entonces, ese es, digamos, el pensamiento de un familiar que al mismo tiempo, bueno, de un accionista que al mismo tiempo genera un rol administrativo, ¿no? Es decir, ¿qué mejor que uno para tratar de cuidar los recursos? ¿Cómo esto ha influido? Pues bueno, la mayoría de las empresas en el Ecuador tienen esa característica. Estamos hablando, como bien lo mencionó Max, por lo menos 6 de cada 10 empresas tienen ese rol. Y la productividad a lo largo del tiempo ha venido aumentando, pero sí tiene baches, o sea, tiene caídas a lo largo del tiempo, pero digamos una decisión que a la final se pudo haber evitado, quizás con un criterio más técnico, fue evitar esa extracción de valor. Eso quizás impactó un poco en la caída de la productividad a lo largo del tiempo. Pero tiene, digamos, puedo combinar yo el rol de ser dueño del capital, cuidar, pero también otros aspectos importantes como tener la capacidad, tener la experiencia y tener las competencias necesarias para poder generar un rol. Yo creo que combinando esos criterios, a la final puedo tener un gran impacto sobre la productividad. Bien, antes que nada, felicitarte. No muchas veces se puede ver un análisis de tipo metadata, combinación de datos de panel con un análisis confirmatorio de datos. Bien, mis preguntas son más técnicas, ¿sí?
Yo en ciertas láminas pude observar que tenías filtros dentro de los datos. Eso es un tipo de limpieza de datos. La pregunta es, ¿se eliminó observaciones o cambiaste a estadística robusta para completar valores faltantes? Se manejaron las dos etapas, ¿no? Una primera etapa se consideró filtrar la data, que implicó eliminar observaciones totales, ¿no? Por lo que mencioné en un primer momento, por ejemplo, podrían existir inconsistencias financieras donde empresas tienen, por ejemplo, una empresa que pueda tener utilidad o pérdida exactamente cero. O sea, eso te genera cierta alerta sobre la posible veracidad de esa información financiera y automáticamente descartas esa información. Otro tipo de información eran los ingresos, que a la final eran ingresos que no eran acompañados por su estructura de activos, y eso implicaba también una alerta, porque ¿cómo puedo generar ingresos importantes con activos cero? O por ejemplo, ¿cómo puedo generar ingresos tan altos con cantidad de trabajadores 1? Entonces, tratar de estandarizar eso implica ajustar la data, filtrar y, como lo mencionó Félix, quizás eliminar toda esa información. Ese es un primer momento. Otro momento implicaba también un tratamiento estadístico, es decir, poder analizar las variables relevantes y a partir de Boxplot poder ajustar la data y garantizar que los datos atípicos, los datos extremos no vayan a destruir la tendencia de los indicadores, la tendencia central. Y un tercer momento, con la segunda etapa que mencionó Félix, es poder trabajar con errores estándares robustos dentro del modelo econométrico. Uno de los tests que finalmente se utilizó fue un test de White, que pidió te posibilita medir o testear la heterocedasticidad. El modelo como tal registró heterocedasticidad. Producto de esto, pues se estimaron errores estándares robustos. Se realizó ese ajuste estadístico para tratar de garantizar que los datos no sean sesgados y representen a los parámetros reales, ¿no? Bueno, esa era mi siguiente pregunta. Dado errores robustos si no había presencia de la heterocedasticidad, porque el modelo predice bastante bien. Entonces, pasamos a la última preguntita que tengo. Si es así, ¿por qué no se concentró la información en las pruebas T en vez de unilateral en la bilateral? Cosa que tenías ahí el 95% de los datos captados. Bueno, en realidad lo de la prueba unilateral como tal va vinculada más a acompañar a las hipótesis de investigación, ¿no? O sea, la hipótesis de investigación como tal no implica, no dice si la presencia de un inversionista institucional afecta o no afecta. O sea, ya teóricamente te habla de una afectación como tal. Entonces, para tratar de acompañar a la lógica teórica, se utilizó justamente una prueba T unilateral que acompaña a la hipótesis. Muchas gracias. Perfecto. Yo tengo una duda. Este filtro que realizaste con esa extracción de datos no se convierte también en un dato interesante de analizar y reflexionar, porque es particular a nuestro contexto, como lo mencionaba, ¿no? A nuestra cultura ecuatoriana es de tener ese tipo de estructuras, ¿no? Un accionista o muchos ingresos con un solo empleado. ¿No se convierte también en una fuente de datos interesantes de analizar, como para reflexionar acerca de estas prácticas sin ser un poco ofensivo al mencionar que son fraudulentas, pero es particular de nuestro contexto? ¿No sería interesante también realizar una reflexión al respecto? Sí, justamente entre los años 2010 y 2018 aproximadamente se generaron muchas empresas, ¿no? Muchas empresas con estas características, les decían empresas de papel también, empresas de papel que a la final estuvieron ahí 4 años, 5 años, 6 años sin operación, ¿no? Esperando el momento adecuado para poder operar en el mercado, ¿no? Y en realidad son bastantes, ¿no? Entonces sí sería un nicho importante poder investigar esto, pero también no solamente el hecho de crear estas empresas y dejarlas directas, sino que también en la parte financiera existen muchas falencias en el registro de información. Es decir, quizás en la parte contable no estoy registrando, no estoy considerando un plan de cuentas formal para poder registrar la información contable, ¿no? Y quizás ahí no solamente puede ser un problema del contador como tal,
sino del esquema de auditoría interna como tal y la auditoría externa, porque para que la información esté revelada, vimos la transparencia es alta, es decir, el cumplimiento de las normativas como tal es alto, y nos damos cuenta que quizás el rol del auditor externo, el rol del auditor interno no está siendo tan eficiente y eso genera quizás otra brecha de investigación. Bien, agradecemos la presentación de estos interesantes resultados, César. Creo que una de las cosas que destaca la literatura es realmente el hecho de realizar este tipo de investigaciones en nuestros mercados, en mercados emergentes, y aportar un poco al conocimiento de nuestras realidades, porque a la larga, lo que tú acabas de mencionar y lo que estábamos reflexionando, es parte de la realidad del tejido empresarial ecuatoriano. Agradecemos la presentación de resultados, a ti, a todo el equipo de investigación, agradecemos la presencia de los empresarios, de los compañeros docentes de otras instituciones, los compañeros docentes de la facultad que nos han acompañado el día de hoy, cumpliendo con este proceso importante de transmitir y de compartir los resultados de los hallazgos de investigación que se realizan en la institución. Muchas gracias, César, muchas gracias al equipo.